entonces vamos a la clase de hoy, continuamos con nuestro discipulado, ya vamos por la clase número 21 de esta etapa 2, estableciendo fundamentos. Estamos cavando y profundizando, ¿verdad? Como está la imagen aquí, estableciendo fundamentos sólidos para nuestra vida, para resistir las tormentas que puedan venir y para que podamos permanecer firmes. Seguimos en el primer fundamento del arrepentimiento de obras muertas y nos hemos extendido aquí porque es que tenemos mucho que arrepentirnos y además porque el arrepentimiento tiene que ser una actitud siempre presente en nuestra vida. Tener un corazón contrito y humillado, conocer, es decir, mediante estas clases estamos conociendo nuestra naturaleza pecaminosa con todas sus variantes, todas sus manifestaciones, todas sus obras de la carne que están aquí descritas en estos pasajes bíblicos, de los cuales elaboramos esta lista y miren cómo hemos avanzado ya en estas 22 clases, miren cómo hemos avanzado, ya ahorita casi terminamos la lista. A ver, creo que nos queda 1, 2, 3, 4 domingos más y terminamos. 4 domingos más y terminamos la lista y ya podemos continuar entonces a los otros fundamentos. Pero ha sido y está siendo de gran bendición, porque a veces no nos damos cuenta de cuán pecaminosa es nuestra carne y cuán pecaminoso es nuestro pecado y pensamos que estamos bien. Y no hay peor que pensar que estamos bien cuando no lo estamos. Así que qué bueno es que seamos conscientes de nuestra propia maldad, de nuestro propio pecado, porque eso nos va a llevar a una actitud humilde delante de nuestro Dios y a poder valorar mucho más el amor de Dios y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. El objetivo no es condenarnos, el objetivo no es deprimirnos, el objetivo es que estemos agradecidos de todo lo que el Señor nos ha perdonado y nos perdona cada día, de cuánto Dios nos ha lavado y nos ha limpiado con su sangre y que estemos en este proceso de santificación, que podamos seguir avanzando en nuestra santificación sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Entonces, seguimos en el tema de las relaciones interpersonales y hoy vamos a estar viendo estos dos temas que son la injuria y la deslealtad. Vamos a ver aquí según define en internet definiciones de la Real Academia Española y otros lugares donde pude encontrar algunas definiciones. Nos dice que la injuria, porque dice que en los versículos de los cuales nos estamos basando para estos estudios, dice que los injuriosos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Los que injurian. ¿Y qué cosa es la injuria? Dice que es la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, es decir, contra la autoestima de la persona. Lesión dolosa del honor de una persona presente, agravio, ultraje, son algunos significados también de obra o de palabra, es decir, de hecho o de palabra. Ofensa, otros sinónimos: ofensa, insulto, agravio, ultraje, oprobio, afrenta, improperio, infamia, vejación, escarnio. Es decir, ¿qué cosa es injuriar? Injuriar es decir, es atentar, como dice aquí esta definición, contra la dignidad de una persona. Como dice aquí, ya sea de hecho o ya sea de palabra. Y me llama la atención como dice que es menoscabando su fama, es decir, hablando mal de la persona, como habíamos estado estudiando en la clase pasada, con la maledicencia, con las maldiciones a otra persona, o atentando contra la propia autoestima, es decir, o haciendo que la persona se sienta mal, se sienta menos. Y tristemente, estas son cosas que muchas veces aprendimos del mundo. Desde que somos pequeños, que vamos a la escuela, vemos como los niños se escarnecen unos a otros. Hoy día se le llama bullying, pero los niños se escarnecen unos a otros muy fuerte. Y a veces hemos aprendido en estos medios a de alguna manera sobrevivir a esto, y muchas veces la sobrevivencia a estos ambientes de pecaminosidad por el pecado de las personas, pues entonces nos han llevado a nosotros a desarrollar estas actitudes, estas cualidades negativas, desarrollarlas nosotros, para de alguna manera defendernos de la agresión y del ataque del mundo. Es decir, usarlo como
Es decir, usar la agresión como arma de defensa. Y muchas veces las personas que más escarnecen a los otros, que más injurian a los otros, son los que precisamente más problemas tienen con su propia autoestima, son los que precisamente padecen de más inseguridad, que desarrollan esto como una forma de defensa. Sin embargo, a Dios esto no le agrada. A Dios no le agrada que nosotros manchemos el honor de otras personas ni su propia estimación personal. A Dios no le agrada el bullying, la burla, a Dios no le agrada la lesión ni física ni verbal, el ultraje, el agravio a otras personas. Y esto es algo de lo cual tenemos que arrepentirnos, porque a veces venimos a Cristo y nos quedan rezagos de esas cosas y maltratamos a las personas, o le decimos palabras que le hacen sentir, que le menoscaban su autoestima. Y cuando hacemos esto, estamos pecando contra Dios y tenemos que pedirle perdón a Dios. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Aquí hay un ejemplo en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 1, versos del 1 al 2 y del 6 al 8, la historia de Samuel, ¿verdad? Un gran profeta, varón de Dios, hijo de un hombre llamado Elcana y de su madre, de la madre de Samuel, que se llamaba Ana. Y aquí nos cuenta desde el mismo inicio cómo fue la historia de Samuel. Y dice, hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam. Y tenía él dos mujeres. Ahí en los puntos suspensivos están los versículos del 3 al 5, que bueno, por una cuestión de tiempo, los puse así, pero por eso dice del 1 al 2 y del 6 al 8. Y tenía él dos mujeres, y el nombre de una era Ana, y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Ve? Cuando usted ve un punto suspensivo, es que falta una frase explicativa, pero que no viene al caso de lo que vamos a hablar. Así que les recomiendo siempre que se lean los pasajes directamente de la Biblia, porque aquí a veces yo hago extractos para cuestión de tiempo y de espacio a la diapositiva. Entonces dice que este varón tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Es decir, en aquella época el pueblo de Israel se permitía que el hombre tuviera varias esposas, no sé, la poligamia se permitía. Sin embargo, este no fue el diseño original de Dios. Dios no creó el matrimonio para que fuera así, un trío ni nada de eso. Y precisamente por no hacer las cosas según el diseño de Dios, había conflicto y había problemas. Eso solamente trae problemas en las vidas de la persona. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le estaba dando instrucciones a Timoteo acerca de cómo debían ser los líderes de la iglesia, el obispo, decía marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa y a sus hijos, precisamente porque cada vez que habían dos mujeres en una casa o más, eso traía problemas y conflictos. ¿Y qué pasaba entre estas dos mujeres? Dice que una tenía hijos y la otra no los tenía, y esta que no los tenía era Ana. Dice, y su rival, claro, al haber más de una mujer con un solo hombre, eran rivales una de la otra. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Es decir, que, ¿qué hacía esta mujer? Esta mujer no le bastaba con el hecho de que ya la misma realidad podía hacer sentir triste a Ana, la misma realidad del hecho de que Ana no podía tener hijos, mientras que ella sí. Ella no le bastaba eso, sino que su naturaleza pecaminosa la hacía deleitarse en hacer sufrir a Ana, en hacerla llorar, en irritarla, en enojarla, en entristecerla. Y tristemente hay personas que son así, y a veces sin nosotros saberlo, desarrollamos este tipo de actitudes. A veces no las desarrollamos para todo el mundo, pero a veces podemos desarrollar una actitud como esta para alguien. De hacer algo o decir algo que le haga sufrir a otra persona, y tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor es vengador de estas cosas. Estas cosas a Dios no le agradan. Amén. Entonces aquí vemos lo que es la injuria, es causar dolor. En este caso le hacía sentir mal a su propia autoestima,
porque encima que no tenía hijos y ya se sentía mal por esto, pues entonces es decir, se burlaba de ella, la molestaba, la hacía llorar, la hacía sufrir y se deleitaba en esto. Una actitud bien, bien diabólica. Y entonces vamos a seguir leyendo otros pasajes que hablan del hecho de que a Dios no le agrada esto. Dicen Habacuc 1:13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice el profeta Habacuc, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es decir, el profeta Habacuc estaba hablando con Dios y estaba analizando la sociedad y estaba analizando el hecho de que había una cosa que estaba pasando y es que habían personas que impías que les llama los menospreciadores. Y los menospreciadores son personas que tratan a su prójimo con menosprecio. Que es decir, que dicen, mira este, mira aquel. Es decir, ahí entra todo, hermano. Ahí entra la discriminación, ahí entra el racismo, ahí entra todas estas cosas que venimos, a veces las tenemos y no nos damos cuenta. Y es triste decirlo, pero a veces en la iglesia vemos hermanos que menosprecian a otros hermanos por su situación diferente, por su situación económica, por su situación étnica, por diferencias raciales. Y esto es muy triste. Y tenemos que saber de que Dios aborrece esto. Y el profeta decía, tú eres muy limpio de ojos y no puedes ver el agravio. Es decir, que a Dios le duele ver el agravio, a Dios le duele ver el menosprecio. Dios no es indiferente cuando unas personas menosprecian a las otras. A eso no es indiferente para Dios. Entonces el profeta estaba como pidiéndole a Dios que hiciera algo, ¿no? Y le decía, ¿por qué callas? ¿Por qué callas cuando ves esto? ¿No? Él estaba como pidiéndole a Dios, Señor, interven, Señor, haz algo. Si yo sé, yo te conozco, yo sé que esto a ti te duele, ¿por qué no haces algo, verdad? Y también vemos aquí en este salmo, en el Salmo 74, donde dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Es decir, que no solamente las personas a veces nos injuriamos unos a otros, sino que el ser humano injuria a Dios. El ser humano habla cosas feas de Dios de manera general. Y las personas hablan cosas feas de Dios y a veces nosotros los hijos de Dios decimos, pero bueno, el Señor se lo permite, ¿no? Y vamos a ver cómo es que debemos actuar nosotros ante la injuria. Lo primero que debemos hacer es que nosotros debemos limpiarnos de estas cosas. Si nosotros detectamos en nosotros, en nuestro corazón, menosprecio hacia otras personas porque son diferentes, porque no tienen lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que confesar esto delante de Dios y pedirle perdón a Dios y tenemos que tener mucho cuidado de no lastimar a las otras personas. Aquí me viene a la mente un verso bíblico que no lo tenía buscado, pero me viene a la mente, me lo pone el Señor, cuando el Señor dice, ay de los tropiezos. Y si, es decir, si eres de tropiezo a tu hermano o algo así, aquel que le fuera de tropiezo a uno de mis pequeñitos, mejor que le fuere, que se ate una piedra de molino al cuello y se lance antes de ser tropiezo a uno de mis pequeñitos. Cuidado con las ofensas, cuidado con lastimar a los hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que piensan que hay justificación para maltratarse los unos a los otros y esto no es así. No hay justificación para maltratar ni los esposos entre sí, ni a las personas de la iglesia. Yo tristemente, estas cosas a mí me afectaron mucho en mi juventud porque tuve que ver vi pastores menospreciando y maltratando a hermanos más humildes de la iglesia, lo vi. Y me fue causa de tropiezo, hermano, me fue causa de tropiezo. Esto es algo que no debe estar en el pueblo de Dios y nosotros tenemos que tenerlo presente. Si en un momento determinado nosotros maltratamos a alguien e injuriamos a alguien, tenemos que arrepentirnos, tenemos que resarcir porque realmente esto es algo bien feo que a Dios no le agrada. Vamos a ver, aquí. Le di para adelante, le di al revés, ya. Ajá.
Dice aquí en Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Ahora el Señor, la palabra del Señor nos está mostrando cómo tenemos que actuar. Y me llama la atención que el profeta decía, Señor, ¿por qué tú no haces nada? Tú no ves que los impíos te injurian. Y sin embargo vemos ahí el dominio propio, vemos la sabiduría de Dios. Nosotros no tenemos un Dios emocional que se mueve por emociones. Dios se mueve por convicciones y Él hace las cosas en el tiempo que las tiene que hacer. Él no se deja mover fácilmente por una injuria, por una ofensa. Y si fuera así, se imaginan, ya el mundo estaría completamente destruido con la cantidad de personas que injurian y ofenden a Dios y se injurian y se ofenden entre sí. Sin embargo, dice que el necio es el que da a conocer su ira al momento, al punto, pero dice que el que no hace caso de la injuria es prudente. Es decir, que la madurez espiritual llega a nuestras vidas cuando somos capaces de no ofendernos con la injuria de otra persona. Qué difícil es que alguien nos injurie y nosotros no nos ofendamos con eso. Que alguien nos maltrate, que alguien nos diga cosas feas para herir nuestros sentimientos, para manchar nuestra honra, para afectar nuestra autoestima y que nosotros eso no, es decir, no nos mueva, no nos afecte el corazón, que podamos mantener la paz, la paciencia, el dominio propio. Eso sería lo mejor. Esa sería la mejor manera de que nosotros pudiéramos tratar con la injuria cuando se comete contra nosotros, porque precisamente el que injuria y el que agravia lo que quiere es producir una emoción negativa y lo que quiere es deleitarse con la emoción negativa que produce. Es decir, ¿por qué Penina le decía estas cosas feas a Ana? A ella no le bastaba con el sufrimiento que ya Ana tenía, pero como era su rival, ella quería verla sufrir. Y la persona que hace estas cosas es porque se alimenta su carnalidad, se alimenta de las emociones negativas de otra persona. Y tristemente, hermano, hay personas que se deleitan en ver sufrir a otros y hay personas que por envidia, por celos o por lo que sea, se deleitan en vernos sufrir. Y nos pueden decir cosas con el objetivo de que nos pase lo que le pasaba a Ana, que no comía, que lloraba, que se alteraba, que perdía completamente los estribos. Y peor cuando uno se enoja y grita a causa de eso. Eso es lo peor. Entonces tenemos que saber que detrás de esto está el enemigo. Detrás de esto hay espíritus inmundos que se alimentan de estas cosas espiritualmente, se alimentan de estas emociones. Por lo tanto, cuando nosotros podemos encomendarle esas cosas a Dios y saber que Dios es el primero que le duele ver la ofensa y la injuria, y saber de que el que nos injuria y nos ofende a nosotros está acabando su propio pozo, porque el Señor es vengador de estas cosas, pues entonces se lo encomendamos a Dios y oramos por misericordia. Eso sería lo mejor, que no nos muevan de nuestras emociones, como mismo a Dios no lo mueven de sus emociones los que lo ofenden y los que lo injurian. Quiera Dios que nosotros podamos tener esa templanza, que podamos tener ese dominio propio, de que no nos afecte la injuria de otras personas, que podamos mantener y seguir amando y seguir, es decir, permaneciendo firmes a pesar de que otros intenten injuriarnos. Eso realmente es un nivel mayor de crecimiento espiritual. Cuando tú ves que te tratan de lacerar y no logran el objetivo, que no logran mover tus emociones, eso, y que puedes incluso seguir amando a la persona a pesar de eso, pues eso, cuando logramos eso es porque hemos crecido realmente. Entonces dice aquí en 1 Corintios el apóstol Pablo dice, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Este versículo estuvimos leyendo cuando estábamos analizando el tema de los pleitos. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Es decir, estos son obras de la carne, esto es carnalidad, defraudar a los hermanos, agraviar a los hermanos, ofenderles. No debería haber entre nosotros ese tipo de cosas, no debería haber entre nosotros ese tipo de ofensas, ese tipo de maltratos, ese tipo de discriminaciones, el bullying entre los hermanos no debería haber. Pero tristemente sucede dentro de la iglesia, a veces sucede dentro de los jóvenes, sucede a veces dentro de los líderes. Y lo primero es que nosotros no debemos hacerlo y lo segundo es que
tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poderlo sufrir, como dice aquí Pablo, poderlo sufrir y no reaccionar a eso, no pleitear, porque ¿cómo reaccionamos? Cuando pleiteamos, cuando entramos en pleito. ¿Y qué pasaba en esta iglesia de Corintios? Que como unos defraudaban a los otros, les agraviaban, les estafaban, hermanos. Hay hermanos que estafan hermanos, hay hermanos que piden prestado y no devuelven, y eso también es una manera de injuriar. Hay hermanos que levantan falso testimonio contra otros. Y esto es por las obras de la carne que hacen tanto daño. Y entonces, sin embargo, ¿qué nos dice Pablo? Que como creyentes maduros debemos hacer, más bien sufrirlo, pero no entrar en pleito y mucho menos ante los incrédulos. ¿Qué pasaba en esta iglesia? Que cuando unos se hacían daño a otros, pues iban a juicio y pedían restitución delante de los incrédulos. Y esto ya sí era como decir el colmo, ¿no? Pablo decía, ya de por sí está mal que tengan pleitos entre ustedes y encima los van a tener delante de los incrédulos. Entonces, el Señor nos limpie y de todas estas cosas y nos perdone si en algún momento hemos cometido nosotros estas cosas. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar del otro aspecto que vamos a ver en la clase de hoy. Esta otra obra de la carne también, además de la injuria, que es la deslealtad. Y vamos a ver qué cosa es la deslealtad. Dice que la deslealtad es la persona que no cumple su palabra o su compromiso de fidelidad, lealtad, veracidad y reciprocidad en el trato honesto. Falta de lealtad. Es decir, la palabra deslealtad viene de la palabra de lealtad y lo que significa es ausencia de lealtad, es decir, ausencia de compromiso, ausencia de fidelidad, ausencia de reciprocidad, es decir, que tú con una persona te has entregado, has sido honesto, has sido transparente y la persona no te lo devuelve, no te devuelve esa transparencia, no te devuelve esa fidelidad, no te devuelve ese compromiso. Eso es falta de lealtad. Otros sinónimos de la lealtad es la traición, la infidelidad, la ingratitud y la falsedad. Son sinónimos de la deslealtad. Entonces, esto es otra cosa que también viene de la carne, hermano, y que debe desaparecer de nosotros. La naturaleza pecaminosa nos lleva a ser desleales. ¿Y por qué nos lleva a ser desleales? Porque a veces guardar la palabra y guardar un compromiso, ser fieles a algo que en un momento determinado se decidió, a veces eso lleva a ir en contra de nuestros propios intereses. A veces eso lleva a ir en contra de nuestros propios deseos y anhelos, porque somos cambiantes. Nosotros como seres humanos pecadores somos cambiantes. Y en un momento determinado nosotros podemos sentir una emoción que nos lleva a establecer un compromiso, nos lleva a establecer un pacto con una persona y luego las circunstancias pueden cambiar. Puede ser que ya no sintamos la misma emoción, puede ser que haya otras cosas que entren a colación y de pronto descubramos cosas de la otra persona que a lo mejor no sabíamos y no conocíamos y luego ya nos pesa, nos empieza a pesar ese pacto, nos empieza a pesar ese compromiso y ya no queremos ser leales, queremos buscar cambiar, queremos romper esos pactos, queremos romper esos compromisos y entonces caemos en deslealtad. Otro motivo también para ser desleales es cuando ser leal a la persona implica que se afecten mis propios intereses. A veces somos leal a una relación, a una persona, a un compromiso, pero de pronto algo sucede que si nosotros seguimos siendo leales, se nos van a afectar nuestras cosas, se nos van a afectar nuestros bienes materiales, se nos van a afectar nuestro estatus social, porque algo pasó con la persona que si nosotros seguimos siendo leales a la persona, ahora nosotros vamos a entrar en pérdida y tenemos que escoger si vamos a ser leales a ese pacto, a ese compromiso, a esa relación o si vamos a conservar nuestro beneficio, nuestra comodidad, nuestra satisfacción. Y entonces como la carne siempre quiere su estabilidad, su bien, pues a veces cuando nos dejamos guiar por la carne, somos desleales
a nuestros amigos, somos desleales a nuestra pareja, es decir, a nuestra iglesia. Podemos ser desleales de muchas maneras. Entonces, la deslealtad es una cosa que a Dios no le agrada. Pero hoy vamos a aprender un poco de eso porque hay que aprender a diferenciar. Yo sé que en este punto van a haber preguntas. Sé que este es un tema bastante polémico porque cómo ser leal, a quién se le debe ser leal, hasta qué punto uno debe ser leal y hasta qué punto ya uno no debe ser leal. En ese temita vamos a estar entrando y vamos a ver una historia más adelante donde vamos a ver cómo se combina la deslealtad con la injuria y es un tema tremendo, pero bueno, vamos a llegar ahora hasta allí. Vamos ahora primero a leer algunos versículos que nos hablan sobre esto en la palabra de Dios y vemos que en el capítulo 2 de Malaquías se habla mucho del tema de la deslealtad del pueblo de Israel hacia Dios. Te recomiendo que lo leas también, esta historia en Malaquías y dice aquí está profetizando el profeta y dice, no tenemos todos un mismo padre, Malaquías 2 del 10 al 12, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Es decir, aquí el profeta estaba hablando de todas las pecados y abominaciones que cometieron el pueblo de Israel contra Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, a diferencia de otros pueblos, no era un pueblo que existía y que de pronto Dios se le apareció, no fue así, sino que fue un pueblo formado por Dios, un pueblo que Dios los fundó como nación. Y les dio todo, los sacó de la esclavitud, los llevó por el desierto, los alimentó, luego les dio la tierra prometida, les dio leyes y lo que ellos le debían a Dios era fidelidad y adoración. Si precisamente Dios los introdujo en una tierra donde había habido idolatría y donde a causa de la idolatría y a causa de los pecados de esas naciones, Dios los echó de esa tierra, pues lo peor que podían hacer ellos era ser desleales a Dios y mezclarse con las costumbres paganas de aquella tierra y contaminarse con toda la idolatría y todas las cosas malas, y precisamente fue lo que hicieron. Y por eso Dios mandó a muchos profetas y en varias ocasiones Dios comparó la actitud de la nación de Israel con la de una mujer adúltera que abandona el pacto, que abandona a su esposo y se prostituye. Y ahí lo vemos aquí en Malaquías, lo vemos en Ezequiel. Yo estaba leyendo Ezequiel en estos días, estoy leyendo el libro de Ezequiel y me llama la atención cómo a Dios le duele la deslealtad de su pueblo. Y también le duele cuando somos desleales el uno con el otro, cuando nosotros no nos guardamos fidelidad y lealtad. Dice aquí a continuación, un poco más adelante en este mismo pasaje, dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer, porque anteriormente dice que la nación está maldita. La nación está maldita. Entonces dice, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué está maldita la nación? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Aquí está hablando de la deslealtad en el plano matrimonial, ¿verdad? Que es la infidelidad, que es el adulterio. Y aquí está diciendo de que por causa del adulterio, por causa de hombres abandonando a las mujeres de su juventud con las que habían establecido pacto y luego uniéndose con otras mujeres, separando esa unidad que Dios había creado, pues entonces eso trae maldición. La deslealtad trae maldición. La deslealtad, y aquí está subrayada la palabra pacto, porque cuando nosotros hacemos pacto delante de Dios, ya sea un pacto matrimonial o cualquier otro pacto, cuando hacemos un pacto delante de Dios, Dios honra mucho eso. Y cuando nosotros rompemos un pacto que hemos hecho delante de Dios, eso trae maldición a nuestra vida. La deslealtad trae maldición a nuestra vida.
Dice aquí en Isaías 33:1, dice, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, tú serás saqueado, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Es decir, ahí está hablando de las personas que las personas que son infieles, y mira cómo nos mezcla aquí el saqueo y la deslealtad, es decir, por beneficios económicos, por beneficios materiales, engañan a otras personas, les son desleales, les traicionan a esas otras personas sin que le hayan traicionado. ¿Para qué? Para ganar un beneficio, para tener, es decir, cosas y para lograr ciertas ventajas en la vida. Hay personas que son capaces de ser desleales, desleales a su palabra, desleales a sus amigos, desleales. ¿Ve? Uno de los motivos más fuertes de la deslealtad es el tema económico, el tema material. Y dice que la persona que hace esto a otras personas, dice que cuando acabe, a él se lo van a hacer también, o a ella se lo van a hacer también. Es decir, que una de las retribuciones y del pago de la infidelidad y la deslealtad en todo tipo de relaciones y en todo tipo de situación es que lo mismo que le hagamos a otros, nos los van a hacer a nosotros también. Es una de las consecuencias de este pecado tan fuerte. Así que el Señor nos guarde de esto, guardemos nuestro corazón, guardemos nuestro espíritu para que no seamos desleales. Y cómo hablar de la deslealtad sin hablar de la traición de Judas, ¿verdad? Judas, que fue escogido, que fue llamado por Jesús para ser parte de los 12 discípulos, que dentro de los 70 Jesús escogió 12 y uno de esos 12 era Judas, que les dijo, ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos. Lo llamaba amigos, pero no solamente eso, sino que el Señor le concedió a Judas que llevara la tesorería, era el que llevaba la bolsa, era el que llevaba el dinero, es decir, que era una persona de confianza. Judas Iscariote era una persona de confianza dentro de los 12. De manera tal que cuando Jesús anunció la traición de Judas, los otros apóstoles no sabían quién era el traidor, porque estaba entre ellos y era una persona de alta confianza. Sin embargo, Jesús sí lo sabía y sabía que el enemigo había entrado en él. Y cuando Judas vino a traicionarlo, le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es decir, con una acción de afecto, Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Vemos como aquí la deslealtad casi siempre está fuertemente vinculada al tema al tema económico. Tristemente, por dinero, hermano, han habido divisiones, por dinero han habido traiciones, por amor al dinero se cometen muchas deslealtades muy fuertes, y que el Señor guarde nuestro corazón y nos libre. Si hemos estado sintiendo algún deseo de ser desleales a otras personas por beneficios, hay personas que simplemente por un poco de gloria, por un poco de reconocimiento, son capaces de ser desleales. Mi esposo y yo lo hemos vivido, hemos tenido amigos, personas que hemos pensado que están con nosotros, personas que por un tiempo han estado bien cercanos a nosotros, y cuando ha sucedido algo, de pronto cuando hay una crisis, de pronto cuando las circunstancias cambian y cuando a las personas le es fácil, o es decir, tienen que tomar una decisión, hemos visto que cómo nos han cambiado por 2 o 3 cosas materiales de este mundo. Y las personas se prueban cuando hay situaciones adversas, las personas se prueban y se ve lo que verdaderamente hay en su corazón. Hay personas que parece que son amigos, que parece que son cercanos, pero hasta un día que tienen que tomar una decisión, y cuando ves que prefieren, es decir, su propio bienestar, y te traicionan por 30 piezas de plata, como hicieron con Jesús, es muy triste. La deslealtad produce heridas en el corazón. La deslealtad es un pecado bien fuerte. Y cuando nosotros hacemos esto y más si es con un amigo, con una persona cercana, si nosotros hemos sido desleales en nuestro pasado a personas, a parejas, a amigos, tenemos que pedirle perdón al Señor, y si es posible pedirle perdón a esas personas también, porque esto abre heridas fuertes en el corazón, y este tipo de traiciones son muy dolorosas,
son muy dolorosas. Entonces ahora quiero entrar en una historia ya para terminar, ya la presentación termina acá, pero quiero entrar en una historia bíblica que ilustra muy bien estos dos principios, estos dos términos que hemos hablado, estas dos obras de la carne, la deslealtad y también está presente la injuria. Es una historia súper interesante y voy a compartirla dentro de la misma Biblia. Ahora vamos a abrir, porque como es decir, quiero leer un pasaje un poquito largo, no lo quise pegar acá. Entonces vamos a leerlo porque realmente qué mejor que ilustrarse con la misma palabra de Dios, y para eso están allí las historias de la Biblia, para que leyéndolas aprendamos del carácter de Dios, aprendamos a conocer qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Así que vamos ahora a entrar en esta historia tan bonita. Y antes de entrar, pues anunciamos que la próxima clase ya vamos a estar en lo que es disensiones y herejías. Amén. Entonces voy a parar de compartir acá y les voy a compartir brevemente la Biblia y vamos a terminar la clase leyendo esta historia. Aquí está. Es una historia que está en el libro de Segunda de Samuel. Yo voy a leer a partir del verso 13 para que no sea tan largo, pero la historia comienza diciendo: Absalón se subleva contra David. Gloria a Dios. Absalón se subleva contra David. ¿Quién era Absalón? Absalón era uno de los hijos de David. Es decir, que aquí ya vamos a ver presente la deslealtad, aquí vamos a ver presente la traición, pero no solo la de Absalón, sino que el hecho de que uno de los hijos de David se sublevó contra David creó una situación adversa, creó una situación donde muchos intereses se pusieron en juego, y ahí se demostró la lealtad y la falta de lealtad de un montón de gente. Cuando ocurren crisis, hermanos, crisis fuertes, cuando ocurren divisiones, movimientos, cuando se remueven las aguas, ahí se prueba quién es quién. Y vamos a leer esta historia tan interesante donde nos demuestra cómo esta crisis que se produjo en el reino demostró no solamente el corazón de Absalón con su padre David, sino que se probaron un montón de personas, siervos de David, personas que supuestamente eran amigos de David, y ahí se supo quién era quién. Vamos a leer esto que está tan interesante. En 2 Samuel 15, a partir del 13, vamos a leer aquí, dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor rey decida. Vamos a hacer una pausa ahí para ir comentando. Ahí vemos que Absalón se sublevó contra David, traicionó, fue desleal a su padre David, y venía, el corazón de Israel estaba con Absalón, es decir, que había logrado enamorar de alguna manera al pueblo, habría logrado encantar al pueblo con sus estrategias para lograrse ganar el corazón del pueblo, y estaba teniendo el apoyo del pueblo. Cuando David vio esto, David temió de que Absalón llegara y él sabía que él no se iba a enfrentar al Absalón. Él sabía que aun cuando el Absalón estaba dispuesto a matarlo, él no se iba a enfrentar al Absalón porque era su hijo. Es decir, ahí vemos la fidelidad de David al Absalón a pesar de la infidelidad del Absalón hacia él. Es decir, él no iba a convocar a su ejército para pelear contra su propio hijo, porque a pesar de que Absalón estaba siendo infiel, él permanecía fiel. Y aquí vemos el corazón de Dios a través de David, que permanece fiel y leal a nosotros, aun cuando nosotros pecamos contra él. Y entonces, además, David se preocupó por la ciudad. Él no quería que muriera nadie por esta situación familiar interna entre su familia. Por lo tanto, David prefirió huir. David entendió que la solución más sana, tanto para él como para sus soldados, como para todo el pueblo, era no enfrentar a su hijo, porque David no quería que hubiera muerte. Pero al él huir, él estaba renunciando a una cosa muy valiosa, que era su reino. Y aquí es por esto que vino la prueba tan fuerte, porque al David renunciar a su reino, por causa de evitar el derramamiento de sangre, pues entonces ahí se probó el corazón de todos sus siervos, porque ahora estos siervos
iban a tener que huir con David y ya no iban a estar en el reino junto con él. Y había que ver quién estaba dispuesto a serle fiel a David ante esta situación que evidentemente era injusta para David, que evidentemente el que estaba actuando mal era el Salón, pero era el que iba a tomar el reino. Y entonces las comodidades y todas las cosas que les traía a estos siervos, por ser siervos del rey, ahora se iban a poner a prueba con la decisión que tuvo David. La decisión de David fue salir de esa situación. Y entonces todos sus súbditos iban a ser probados. Y esto es algo tremendo porque mi esposo sabe que lo hemos vivido. Hemos vivido situaciones en que se ha propiciado un conflicto y nosotros hemos determinado que lo mejor es salirnos para evitar problemas mayores. Y cuando nos hemos salido, ahí se ve quiénes son los que de verdad están con nosotros y quién no. Es algo tremendo y lo hemos visto, lo hemos vivido. Él sabe que lo hemos experimentado. Y entonces dice aquí que David tuvo que salir, tomó la decisión de salir con sus siervos. Dice, y los siervos del rey le dijeron, he aquí tus siervos, está todo listo a lo que nuestro Señor decida. Vemos ahí el primer acto de fidelidad de los siervos. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los heteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer yo que te muevas para ir con nosotros. Miren el corazón de David, es decir, este hombre Itai, él había sido extranjero y David sabía que este hombre había sufrido por ser extranjero y ya después que este hombre tenía un estatus, ahora él estaba dispuesto a abandonarlo todo el estatus que tenía para irse con el rey, pero el rey no quería que él sufriera, el rey no quería que él padeciera y le dijo, no vengas tú conmigo, quédate. Y miren cómo David ya le llama rey a su hijo, a su hijo Absalón, que era un rey injusto, y él le dijo, quédate. Y dice, en cuanto a mí, yo iré donde pueda, tú a donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi siervo, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo con todos sus hombres y con toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Es decir, que miren cómo la fidelidad de este hombre, que no le importó dejar su estatus y dejarlo todo, para irse del lado correcto, para irse del lado que él sabía que era el lado de Dios, pero no le importó perder sus cosas materiales y sus estatus y se pasó junto con David. Ellos cruzaron el torrente de Cedrón que separa a la ciudad de Jerusalén de las afueras de Jerusalén, y ahí venía después el monte de los olivos y luego el desierto, y ellos salieron huyendo hacia el desierto. Y dice que y he aquí también iba Sadoc y con él los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, he aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Ahí vemos la humildad del corazón de David, que no se aferró al trono, no se aferró a nada. Incluso le dijo a los sacerdotes, regresen, porque el deber de ustedes no tiene nada que ver con la política. Ustedes son sacerdotes de Israel y lleven el arca a donde tiene que estar, y Dios que disponga, si yo estoy pasando esto por mi pecado y Dios determinó quitarme el reino, pues ya está, yo lo asumo, lo recibo, porque David era consciente de su pecado. David sabía
de que todo esto le estaba pasando como consecuencia de lo que él hizo en el pasado con Betsabé y con Urías. Él sabía que él abrió una puerta al enemigo para que golpeara su vida. Y él dijo, si Dios ha determinado quitarme el reino, yo lo entrego. Ahí vemos la diferencia entre David y Saúl, que se apegaba al reino, que hasta le rasgó el manto a Samuel cuando le dijo que le iba a quitar el reino. Ahí vemos cómo David tomó responsabilidad por su pecado. Y así debemos ser nosotros también, tomar responsabilidad con nuestro pecado. Y si en un momento determinado Dios nos tiene que quitar algo, tenemos que cederlo, porque Dios es el que quita, Dios es el que pone, Dios es el que bendice. Y aquí vemos el corazón de David tan lindo. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Es decir, los sacerdotes estaban del lado de David, pero David le dijo, no, regresen allí porque ustedes son sacerdotes y cualquier cosa ustedes me mandan a decir. Y David subió a la cuesta de los olivos, es decir, él cruzó el torrente de Cedrón, estaba en Monte de los Olivos y subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y Ahitofel era un consejero del rey David y era prácticamente un profeta. Vamos a ver más adelante que dice que cuando Ahitofel hablaba era como si Dios hablara, porque era un profeta. Sin embargo, Absalón, es decir, sin embargo, Ahitofel se pasó del lado de Absalón. Ahitofel traicionó a David. No fue leal a David y se pasó del lado de Absalón porque además Ahitofel le tenía su cosa, le guardaba su cosa a David y vio esta oportunidad como la oportunidad perfecta para, es decir, para deshacerse de David. Porque tengo entendido, es decir, ahora no recuerdo bien la historia, pero tengo entendido que Ahitofel es decir, estuvo involucrado con un crimen que se cometió de los generales de David, que es decir, hubo problema con algunos de los generales de David, mataron a uno de los hermanos de Ahitofel y David no tomó represalia contra esto y entonces Ahitofel se quedó herido en su corazón. El asunto es que Ahitofel, que era consejero del rey, vio en este momento una oportunidad para quitarse a David prácticamente de encima y quiso apoyar a Absalón. Y esto fue un error gravísimo que él cometió, y aquí vemos una de las cosas importantes del tema de la lealtad. Uno tiene que ser leal a la persona que le es leal a Dios. Y uno tiene que ser leal a la persona con la que Dios está y la persona que obra con justicia, no al que tenga dinero, no al que tenga poder. Hay personas que se alían a otros por su posición, hay personas que se alían a otros por sus recursos y no se alían del lado donde está la justicia y donde está la verdad. Nosotros tenemos que ser leales a Dios por encima de todo y tenemos que ser leales a aquellos que son leales a Dios. Y no dejarnos influenciar por las cosas materiales, porque cuando entonces perdemos esa capacidad y es decir, de entender que lo más importante no es nuestro propio beneficio, sino de qué lado está la justicia, pues entonces nos pasa lo que le pasó a Ahitofel. Él creyó, es decir, él se sentía muy confiado en su consejo, en su capacidad de resolución y se asoció con el que tenía el poder porque pues ya él no quería seguir a David. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que David oró. David oró a Dios para que Dios entorpeciera el consejo de Ahitofel. Y ahí vemos que toda la sabiduría y el consejo viene de Dios. Y vemos como a pesar de que David estaba resuelto a asumir cuál fuera la consecuencia y la repercusión de su pecado, aún así David oró porque él sabía que lo que estaba haciendo Ahitofel estaba mal. Estaba mal. De hecho, hay un salmo donde David escribe y dice, aquel que comía pan en mi mesa conmigo se levantó contra mí, que es uno de los salmos mesiánicos que anuncia la traición de Judas, y se cree
que David escribió este salmo inspirado en la traición de Ahitofel. Es decir, que la traición de Ahitofel para David fue como para Jesús la traición de Judá, porque Ahitofel era uno de los brazos derecho e izquierdo de David, era su consejero. Tremendo. Entonces dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, es decir, él fue a buscar a Dios. Y esto es otro, es que esta historia está llena de cosas tremendas. David, en medio de su dolor, dice que él se alejó de la zona de conflicto, no se aferró al reino, no se aferró a nada de las cosas materiales, veló por el bienestar de los suyos, por el bienestar del arca de Dios, por el bienestar de los profetas, por el bienestar de la ciudad. Y luego él fue a buscar a Dios. ¿Qué hacemos tú y yo en medio del conflicto? ¿Qué hacemos tú y yo cuando viene la crisis? Que seamos como David. Él fue a buscar a Dios, fue a humillarse al monte de los olivos, lo subió llorando y fue a buscar a Dios allí. Dice, he aquí Usai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres al Salón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, ahora seré siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí vemos cómo ya David estaba estableciendo una estrategia, porque él no iba a ir en contra de su hijo Absalón para quitarle la vida, ni se iba a enfrentar, pero él usó a aquellos siervos que le eran fieles para por lo menos tener información y por lo menos evitar que Absalón le diera muerte. Y entonces, ¿quién era Usai? Usai era otro de los consejeros, otro que era de la mano derecha de David. Y Ahitofel traicionó a David, pero Usai no. Usai estaba ahí con sus vestidos rasgados, estaba ahí siendo fiel a David. Y David le dijo, mira, tú no me eres útil aquí, tú me eres útil allí. Regresa y finge que le eres fiel a Absalón. Y de esta manera Usai demostró su fidelidad, porque David lo mandó prácticamente como espía y él tenía es decir, su vida estaba en peligro. Sin embargo, él estuvo dispuesto, por la fidelidad que tenía David, estuvo dispuesto de ir y cumplir la misión que David le dio. Entonces, por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y aquí están ellos con sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis el aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Ahora vamos a ver qué pasó cuando Absalón entró en Jerusalén. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del Monte de los Olivos, he aquí Siba, el criado de Mefiboset. Más personas se empezaron a ver probadas en esta situación. ¿Quién era Mefiboset? No sé si recuerdan que Mefiboset era uno de los descendientes de Jonatán, con el cual David había hecho pacto, hijo de Saúl, es decir, Mefiboset era nieto de Saúl. Mefiboset había sido lisiado de sus piernas, vivía en Lodebar o en una tierra olvidada, y David lo mandó a buscar para hacer misericordia por amor a Jonatán, lo sentó a la mesa, le dio de comer, hay canciones y todo sobre eso. Y miren lo que hizo Mefiboset en medio de la crisis. Estaba ahí Siba, el criado de Mefiboset, en la cumbre del monte, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y cuero de vino. Es decir, fue allí Siba a darle comida al rey. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, y una cosa, Siba fue el mismo que le había dicho a David que Mefiboset estaba vivo. Siba fue el mismo que por el medio del cual David mandó a llamar a Mefiboset. Miren qué hombre tan tremendo este Siba. Y ahora Siba estaba trayéndole comida al rey. Dice, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre.
Tremendo, hermano. Es decir, que este hombre que David lo había sacado de Lodebar, que lo había sentado a la mesa del rey, que lo había alimentado, que le había dado herencia, este hombre en su corazón llevaba una semilla de maldad, llevaba una semilla de odio hacia David. Y todo eso estaba bien, bien, bien escondidito. Y en medio de la crisis se demostró su intención. Cuando él vio a David desterrado, cuando él vio que David huyó, él dijo, esta es mi oportunidad. Y hay personas, y ahí vemos por qué en las crisis se conoce a las personas, porque hay personas que tienen unas intenciones ocultas que nosotros no conocemos, y en el medio de la crisis, cuando la persona dice, esta es mi oportunidad para tener lo que yo quiero, la persona saca sus intenciones ocultas, hermanos, sus intenciones de deslealtad. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por las crisis, porque aunque las crisis son dolorosas, en las crisis se define y conocemos a las personas, salen las intenciones del corazón. Y miren lo que hizo este hombre no se conformaba con que David lo sentó a la mesa como un príncipe, con sus hijos, que David los reconoció y le dio honra. No, él quería ser el rey, él quería el reino. Y dijo, ahora, en medio de esta, ¿cómo dice? A río revuelto, ganancia de pescadores. En medio de esta situación, ahora yo voy a recuperar el reino. Pensando en su gloria, en sus cosas materiales, traicionó a aquel que le daba de comer. ¿Y qué pasó? Dice, entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió a Siba inclinándose, rey, señor mío, hallo gracia delante de ti. Es decir, en un momento, todo lo que Dios le había dado a Mefiboset por la generosidad del corazón de David, lo perdió. En un instante lo perdió porque en medio de la crisis fue infiel, fue desleal a aquel que lo ayudó. Miren qué cosa tan grande. Dice, y vino el rey a David, y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, otro traicionero, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Vemos como este Simei, que también tenía cosas guardadas en su corazón, aprovechó la oportunidad, vio a David humillado y dijo, este es el momento de sacar todo lo que tengo en mi corazón, y lo maldecía, lo injuriaba, hermano, lo injuriaba, lo maldijo, le gritó hombre sanguinario, hombre perverso, precisamente lo que hablamos de la injuria. En este momento lo hizo. Dice, Jehová te ha dado según el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y he aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Es decir, que este hombre no reconoció, David nunca le quitó el reino a Saúl. Fue Dios el que le entregó el reino a David. En ocasiones tuvo la oportunidad de hacerle daño a Saúl y nunca lo hizo. Sin embargo, este hombre evidentemente que se quedó dolido porque su pariente Saúl había perdido el reino. Miren lo que le dijo, acusando a David, haciéndole sentir mal, haciéndole sentir abandonado por Dios, haciéndole sentir su autoestima en el piso. Y hay personas, hermanos, que aparentemente están muy, muy tranquilitos y muy calladitos, y en el momento en que tú y yo caemos en crisis, entonces sacan el odio que nos tienen, sacan las cosas feas que tienen en su corazón hacia nosotros, y sacan, hermano, sus verdaderas intenciones, Es duro, es triste, pero es así, sucede en los momentos de crisis. Y aquí vemos cómo actuó este hombre. Dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, uno de los generales de David, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey les respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida.
¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Vemos cómo David no usó su poder y su fuerza para quitarse de arriba el que maldecía. Sabía que Dios tenía el control, sabía que Dios tenía el control de lo que estaba pasando. Y permitió que las cosas le pasaran. Sufrió la injuria, como dice el apóstol Pablo, sufrió la injuria y decía, a lo mejor el Señor veo mi humildad. Él conocía el corazón de Dios. Él sabía que cuando una persona tiene un corazón contrito, eso es lo que mueve realmente a Dios. Y él decía, tal vez Dios cambie sus maldiciones en bendiciones. Es decir, que él sabía que en medio de todo tenía el control y teniendo poder y fuerza para quitarse eso de arriba, no lo hizo y soportó el dolor, soportó el sufrimiento. Dice, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Ahitofel, es decir, el traicionero, ¿verdad? El consejero traicionero entró con Absalón. Aconteció luego cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo, todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Miren cómo él engañó a Absalón, ¿verdad? Le hizo pensar de que él era fiel a él y de que Jehová lo había elegido, cuando todos sabían, desde Absalón hasta todos sabían que eso no era así, ¿verdad? Pero Absalón estaba tan ciego por su orgullo, tan ciego por su propia arrogancia, que creyó en estas palabras, ¿verdad? Y realmente Usai se estaba jugando la vida porque era sabido que él era amigo de David. Sin embargo, pues se lo creyó. Dice, ¿y a quién había yo de servir? No es a su hijo, como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Y bueno, no quiero seguir leyendo porque es que la historia, es decir, por una cuestión de tiempo, para no extenderme, pero léanselo, hermanos, léanse lo que pasó después, cómo Dios confundió el consejo de Ahitofel, cómo Dios usó a Usai de la manera que David le había dicho, y cómo Usai le fue fiel y por su fidelidad, aunque su consejo no era tan sabio como el de Ahitofel, Dios le dio gracia y le dio la victoria. Esto es algo muy lindo. Dios premia la fidelidad. Dios aborrece la deslealtad. Dios aborrece la injuria. Y nosotros tenemos que, hermanos, saber que primero que todo siempre tenemos que ser fieles a Dios. Y Dios está donde está el bien, Dios está donde se hace justicia. Hay personas que tienen preguntas, bueno, y si tengo que ser fiel a mis pastores, tengo que ser fiel a mis líderes, y si mis líderes cometen pecado, y si mis líderes, entonces yo tengo que, es decir, todas estas cosas lo voy a dejar para que si alguien quiere preguntarlo, la pregunte y las responderemos, pero la esencia es que tenemos que ser fieles a Dios. Cuando hay un conflicto, cuando hay una situación, tenemos que analizar y decir de qué lado está Dios. ¿De qué lado está Dios? ¿Dónde está la justicia? Y allí donde Dios esté, allí es donde tenemos que estar nosotros. Y tenemos que, pero para eso tenemos que despojarnos de nuestras ambiciones y deseos egoístas, porque cuando empezamos a centrarnos en nosotros y más bien empezamos a pensar, ¿cómo puedo sacar yo ventaja de esto? ¿Cómo puedo sacar yo beneficio? Tal vez esta es mi oportunidad, este es mi momento. Ahí es donde se nos ciega el consejo y ahí es donde, queriendo nosotros salirnos con la nuestra, terminamos siendo desleales. Y a los desleales, hermanos, al final Dios no les da la victoria. Los desleales pierden. Aparentemente piensan que en el momento están ganando, porque los desleales ven oportunidades donde no las hay, porque su propio deseo de gloria, de reconocimiento, de ambición, de riqueza les ciega. No entienden que hay momentos en que Dios permite crisis en la vida de una persona, malinterpretan una crisis, la confunden con una caída. Hay crisis y hay caídas, son cosas diferentes. Y las personas desleales son personas que están centradas en sí mismos
que están centradas en sus propios deseos y no tienen el discernimiento para ver y para diferenciar una crisis de una caída, de una consecuencia de un pecado o de una situación difícil. No tienen ese discernimiento para saber cuándo tienen que ser fieles, porque no son fieles a nadie, son fieles solamente a sí mismos. Y la persona que es así, hermano, tarde o temprano lo que va a quedar es delante de Dios y de los hombres, va a quedar desprestigiado, y precisamente lo que quería ganar lo va a terminar perdiendo. Lo hemos visto en la vida, lo hemos visto en la palabra del Señor. Así que Dios nos dé limpieza de corazón y mucha sabiduría para que seamos leales y para que no injuriemos a nadie. Amén.